El día de hoy tenemos algo que jamás ha pasado en este canal. Tenemos una colaboración, y no cualquier colaboración, una colaboración con Dr. Huge. Dr. Huge es un influencer del área de la medicina y pues le encanta subir historias, videos, live streams que giran en torno a dibujos que él hace explicando clases de medicina y todo este tipo de cuestiones de ese ámbito. Sin querer queriendo, él se volvió un influencer gracias a que empezó a compartir esto que era un hobby para él mientras él hacía sus dibujos para él poder aprender y él poder estudiar. Y bueno, hoy en día ya alcanzó un nivel extraordinario. Así que hoy vamos a hablar de hábitos, su trayecto como Dr. Huge, qué le ha ayudado en todo este proceso de volverse un influencer médico y mucho más. Y bueno, el día de hoy estamos aquí con Dr. Huge porque vamos a platicar de su vida, de su trayectoria y algunos tips que nos puede dar para todos nosotros que queremos mejorar estas áreas del aprendizaje con el que se dice ser un máster de... Yo no me digo ser un máster de nada. Bueno, no, pero yo le digo. Me invitaron a hablar de tips de repostería, así que lamento que esto va a ser una experiencia súper decepcionante. Tendremos diferentes facetas el día de hoy, para pero los bueno. que estaban buscando tips de repostería. Me encantaría comenzar con cómo es un día en la vida de Dr. Huge. ¿Cómo es vivir como Dr. Huge? Bastante contrastante. Por ejemplo, hoy, fin de semana, probablemente me levanté y no hice absolutamente nada. Esperé que vinieras tú y para grabar toda esta desmadre. Pero en el día al día, ya formalmente como médico, pues desde luego me levanto muy temprano. Entre 6 y 6 y media de la mañana tengo que estar en el hospital. Entonces, pues sí, es prácticamente levantarme temprano. Y generalmente llegar al hospital en las diferentes áreas donde estoy, en el departamento de cardiología, implica llegar a pasar visita. Así le decimos cuando estamos en cada una de las camas de nuestros pacientes, ya sean los que están... enfermos, pues, pero no en un plan de algo crítico, como los que están en la unidad de cuidados intensivos coronarios, que es el equivalente a la terapia intensiva que ve el cardiólogo. Entonces, terminamos de pasar visita ahí junto con mis compañeros residentes, que también son médicos que se están formando en la especialidad de cardiología. Y básicamente ahí nos tardamos como entre 30 minutos a una hora, dependiendo de cuántos pacientes tengamos, a veces hasta más, para ver cada caso, revisarlo, actualizar el manejo que le tenemos que dejar, si se tiene que hacer algún otro tipo de investigación con respecto a otra enfermedad que de forma simultánea pueda tener el paciente, no nada más del corazón, pues se hace. Y de ahí prácticamente es estar asegurándonos de que todo lo que se discutió en la mañana en este pase de visita se haga, interpretar los resultados que hemos obtenido, ver los ajustes del tratamiento que se le ha hecho al paciente y más cuando estamos con pacientes críticos, porque la evolución puede ser algo muy favorable a corto plazo o definitivamente una complicación que lleve a la muerte del paciente en cuestión de segundos. Entonces es un constante estado de estrés, vaya, por las mañanas. Afortunadamente, junto con la ayuda de todos mis compañeros y lo que puedo aportar yo, esos escenarios en donde todo se va a la mierda es relativamente infrecuente. Y cuando ocurre esto, la verdad es que estamos capacitados para poder responderlo, ¿no? Resolverlo. De ahí en más, los horarios de salida del hospital pueden ser muy variables. A veces puedo salir a las 12 del día, a veces no llego a la casa hasta las 7 de la noche. Y eso es no contar cuando tenemos guardia. Las guardias en cuanto a medicina, pues estamos hablando de que son periodos de entre 24 a 36 horas que estamos a permanencia en el hospital para lo que se puede ofrecer. Entonces, exceptuando eso, pues te digo, a veces puedo salir temprano, a veces puedo salir tarde. Y al llegar a mi casa realmente es trabajar un poquito en lo que hago en redes sociales, hacer algunos dibujos, preparar algunas clases y la mayor parte del día, si no estoy tratando ahora sí ya de cuidar mi salud saliendo a caminar o ir a jugar tenis con mi hermano, pues me quedo realmente a leer aquí en la casa. Pues, como puedes ver, un montón de libros y un montón de dispositivos para lectura pues abundan aquí en el cuarto y es porque los estoy usando. Entonces por lo menos me aviento 2 horas de estudio, de lectura dentro de mi área y procuro acostarme temprano porque como voy a levantar muy temprano el día siguiente, procuro entre 10 y 11 de la noche pues ya estar en mi camita. Ok, y más o menos ¿a qué horas te levantas? ¿A qué hora ya empiezas a empezar? Mi primera alarma suena a las 5 de la mañana. Entonces, como vivo relativamente lejos del hospital, dependiendo si entro a las 6 o 6 y media, pues me tengo que ir con 40 minutos de anticipación. Entonces, así, por más tarde que me levante, 5 y media de la mañana ya tengo que estar parado. Damn. No, pues sí, es bastante estresante tu día, al menos para mí. No, pues. Dividir tus horas de sueño, tus horas de ocio, tus horas de trabajo y estudio. O sea, para que te dé tiempo para todavía estudiar y poder jugar tenis, se me hace
totalmente un logro. ¿Y cómo lo haces para poder sí balancear todo esto y no caer pues en un constante estrés que pues, seguramente puede repercutir en tu salud, que seguramente no te va a permitir hacer las cosas que quieres hacer en tu ámbito personal, en otros ámbitos que pues no solamente son el lado laboral, sino relaciones interpersonales, hobbies? O sea, ¿cómo le haces para poder dominar tus prioridades y tener tiempo para todo? La verdad es que por la rutina que me autoimpuse, ahora gran parte de lo que disfruto en la vida incorpora estar en el hospital o estar estudiando, etcétera, etcétera. De forma tal que si antes yo, no sé, en la preparatoria o hasta la mitad de la universidad disfrutaba mucho de ponerme a leer, ahora sigo leyendo, pero a lo mejor ya no leo tanto como novelas, ¿no? Por decirte algo así, sino que ahora ya son más libros de referencia dentro de mi propia área. Y como me apasiona bastante lo que hago, pues realmente ya no lo veo tanto como así, pues desplazar alguna otra prioridad. Tú bien sabes tú perfectamente que toco el piano desde hace mucho tiempo, entonces a veces en las noches antes de dormir me hago un espacio para tocar un par de horas, a veces lo transmito en vivo, a veces nada más toco para mí y son como que mis escapes. De forma tal que realmente el detalle aquí con esas horas en donde las pudiera dejar como para esparcimiento, y ahora mi esparcimiento es pues justamente estar en redes sociales, enseñando medicina, también eso me apasiona bastante y es lo que realmente pues me ha posicionado en el lugar donde estoy ahorita, ¿no? Como rol a seguir o influencer, no sé cuál sea la palabra que ahora me quieren acuñar estas nuevas generaciones. En cuanto a relaciones interpersonales. Justamente por el círculo ya de colegas que pasaron a ser mis amigos, la mayoría de mi interacción con los que ahora ya son pues mis hermanos de otras madres, también como nos decimos, mis compañeros, mis amigos, es en el mismo hospital. Entonces cuando estoy en el hospital realmente estoy con otra familia, estoy con otros amigos y podemos estar cotorreando tan a gusto como tú y yo ahorita. O hablando de cosas ya más personales a manera de confrontación o cositas así. Entonces, mis amigos, que desde luego los que tengo desde la prepa todavía con menor frecuencia, pero trato todavía de contactarlos, estar platicando por ahí. Pero, por ejemplo, desde hace 6, 7 años, las chicas con las que salgo tienen que ver con el hospital o las veo más en el hospital. Mis amigos, lo que ya te decía, ¿no? Entonces todos están en el hospital. Entonces ya ahora sí, pues mi propia rutina dentro del área del hospital. Todo lo moviste al ámbito. O se acopló, no sé si lo moví o se acopló, pero pues me funcionó de una manera bonita, de forma tal que no tengo que estar sacrificando ahora sí el salir con mis amigos, porque a mis amigos los tengo ahí en un hospital, estoy trabajando con ellos y en lo personal se me hace una forma muy bonita de poder compaginar ambas, ¿no? Sí, ¿no? Y creo que es lo más adecuado y todos lo podemos aplicar. O sea, con todo esto de la pandemia, a fin de cuentas se trata de adaptabilidad y ver cómo podemos, pues, mover y acoplar todo y embonarlo dentro de las dificultades que se nos están presentando. Claro. Va, de todo esto que haces, de la labor médica y en tu día a día, ¿qué es lo que más disfrutas? Realmente lo que más disfruto es llegar a mi casa a rascarme los huevos. No te creas. No, en cuanto al tópico médico, realmente lo que más disfruto es cuando a mi paciente lo puedo dar de alta y que ya va a pasar esta parte de rehabilitación de su corazón. O sea, que pudimos resolver realmente el problema por el que llegó, porque sus familiares se asustaron muchísimo en sus casas y lo trajeron al departamento de urgencias para que el cardiólogo lo viera. Y después de, una tribulación de 2, 3 días, probablemente más, dependiendo de cómo está el paciente, poderle dar sus papeles y sus recomendaciones de egreso. Y a la semana poder ver al paciente cómo se reinsertó otra vez a su rutina con la minoría de los síntomas o de plano tratando de resolver todo su problema. No tienes idea de lo calientito que se siente aquí en el corazón. Qué bonito. No, la verdad es que sí. Y ya ahora que he hecho una amalgama de la medicina y de la enseñanza, pues a lo mejor estás viendo todos los monitos que tengo acá, todos los funcos que tengo acá. El 99% de todos esos son regalitos que me han hecho seguidores, les pudiéramos decir. No, fíjate que pacientes casi no, sino que más bien son chavos y chavas que de alguna forma u otra me agradecieron por medio de ese detallito que les di una clase en línea o que aparecía a lo mejor en sus universidades antes de lo de la pandemia y que desde luego pues, no les cobré, ¿no? Entonces, es muy padre que llegas al consultorio, que llegas ahí incluso a la terapia intensiva y alguien te dice, oye, Hugo, pues te dejaron esto, ¿no? Y ya la abres, siempre trae una tarjetita de quién es y toda la cosa y dices, no manches, ¿no? Entonces, también, lo bonito no es los regalos, sino el agradecimiento, pues, de esta comunidad de estudiantes que tiene muchísima hambre de aprender cosas por nuevos vehículos, como redes sociales, por ejemplo.
y saber de forma constante o que los chicos me estén refrendando prácticamente todos los días este agradecimiento que a final de cuentas pasa para mí ser un motor increíble para mantenerme actualizado, para mantenerme con esta credibilidad médica, para poderles poner el ejemplo y que los chicos sigan buscando más conocimiento, no nada más el que pueden ver en sus libros o en artículos de medicina que bajen, sino también acercarse a expertos de X tópico, no necesariamente yo, para que a final de cuentas puedan seguir afilando su lanza que va a ser esta preparación en medicina, ¿no? Entonces, te digo, tanto rehabilitar a mis pacientes como saber que los chicos que están recibiendo mis clases o mis materiales en redes sociales, pues, saber que les está sirviendo, ¿no? Eso está muy padre. O sea, por un lado la enseñanza y por otro lado la rehabilitación de pacientes. Que de hecho ahorita que mencionabas esto de las recomendaciones de egreso, alguna vez leí que todo médico, aparte pues de curar esa área de la fisiopatología, no sé si estoy usando bien los términos, pero una vez que curas esa parte, también se supone que tienes que curar la otra parte que es del hábito que lo llevó quizás a causarse esa enfermedad, ese padecimiento. O sea, ¿qué tanto crees que médicos, no sé si tú lo hagas u otros médicos aquí, lo cumplan realmente? No, tenemos un principio hipocrático en medicina en el cual confrontamos al paciente y de una forma u otra le preguntamos, ¿estás dispuesto a abandonar los hábitos que te impusieron esta enfermedad? Obviamente no llegamos y les decimos al señor, oye, pues, ¿lo hace o no lo hace? Si no, no, pues obviamente no. Tenemos que tener más tacto. Y parte de tratar a un paciente ya en una forma muy a título personal. Pues yo cuando trato yo a un paciente, no me limito nada más a, pues ahí te van tus pastillas o ahí va el cateterismo, lo que sea, no. Sino tengo que educar al paciente, empoderarlo con su enfermedad, porque ya realmente las decisiones que vamos a estar tomando para tratar de mejorar la carga de síntomas que tenga un paciente o eventualmente rehabilitarlo, va a ser con decisiones compartidas. Lo que yo como médico ya formado y todo lo que tú quieras le puedo ofrecer y lo que el paciente me vaya a final de cuentas a recibir, ¿no? Y que quiero aplicar. Yo le puedo recomendar a mi paciente que deje de comer cosas con sal, que abandone el cigarro, que se ponga a hacer más ejercicio. Pero si mi paciente con este tipo de cosas no va a disfrutar tanto su vida, él a final de cuentas o ella me pueden decir, ¿sabes qué? Simón, sí lo voy a hacer y luego no hacerlo, ¿no? Entonces, procuramos más que nada eso, o sea, educar a los pacientes en todo lo que es su enfermedad y a partir de eso, pues, como negociar. Tratando con adultos, pon tú a lo mejor no negociar, eso vendrá probablemente más adelante cuando el paciente ya aceptó parte del tratamiento o de la propuesta de rehabilitación que le tienes. Pero como estamos tratando ya con adultos, tú sabes a final de cuentas que las decisiones que pueda tomar uno terminan siendo propias, ¿no? Sí. Y con sus respectivos beneficios y con sus respectivos, no sé, efectos decrementales en la salud. Entonces yo no puedo obligar a mis pacientes a hacer nada, pero siempre les dejo bien cantadito eso, ¿no? O sea, si no corriges lo que te trajo ahorita conmigo a esta sala de terapia intensiva... Aquí te veo en un mes. Aquí, exactamente, sí. Aquí te voy a ver con tu insuficiencia cardíaca descompensada o a lo mejor en un año se te tapó una arteria, a lo mejor en un año vas a tener la otra coronaria tapada, ¿no? Pero a final de cuentas es eso, o sea, no imponer. Educar. Y fíjate que eso me resuena y no solamente en el ámbito médico, sino en cualquier área en la que tengamos algún problema o algún hábito que queramos corregir, pues no simplemente es decir, oye, me voy a poner a leer, oye, me voy a poner a quitar este hábito. O sea, lo reconoces, lo diagnosticas, te educas al respecto y tratas de alejarte de todas esas cosas que te están llevando, pues, por un camino erróneo por el que deberías ir. Y a lo cual paso a una pregunta que, por ejemplo, a mí en lo personal, si hay algo que me ha costado en la vida es agarrar el hábito de la lectura. Porque yo quedé traumado de chiquito con todas estas lecturas de libros de español que jamás entendía, que se me hacían muy aburridos. Y tú vienes a decirme que todos los días lees 2 horas para pues, estarte constantemente alimentando, lo cual es un súper hábito, debo decir. Lo aplaudo bastante. ¿Cómo lo hiciste para poder llegar a ese punto? ¿Y qué recomendación le darías a todo aquel que le cueste trabajo mejorar esa área de la lectura? Que en México nos hace falta muchísimo. Pues es una recomendación que generalmente doy a los estudiantes de medicina que me siguen, etcétera, etcétera. Realmente si no te formas un hábito con base en algo que te apasione, es decir, vas a leer cosas que te interesen, ¿no? A final de cuentas. Si no te formas un hábito, difícilmente vas a poder tú estar en una zona en donde digas, ¿sabes qué? Si no leí hoy X cantidad de tiempo, estoy a gusto, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si no leo al día por lo menos un par de horas, me siento mal. O sea, realmente siento, no sé, una especie de ansiedad o algo de disconfort, ¿sale? Entonces,
El detalle es que esto de las 2 horas, como mínimo al día, ya te las vengo trabajando desde por lo menos hace 6 años, ¿no? Por lo menos. Entonces realmente sería eso, ¿no? O sea, si nos está costando realmente trabajo poder estar leyendo por tanto tiempo, que por cierto, para estándares muy, muy, muy estrictos, 2 horas al día realmente no es tanto. Pero bueno, yo empezaría primero por encontrar realmente un tema que te apasione, pero que realmente te apasione. No porque tengas que estudiar, no sé, para contabilidad o para leyes o para medicina, lo que sea. Estés tú con el agobio de que tengo que leer tanto porque es de la materia de tanto y si no me va a ir mal en el examen, ¿no? El clásico escenario de los estudiantes. No, o sea, simplemente realmente hacer un estudio de introspección, perdón, y decir, ¿sabes qué? Esto realmente me apasiona. Y cuando realmente te apasiona, esas 2 horas se pasan. Sí. O sea, ni las sientes, ¿no? De forma tal que a veces ya no me doy cuenta que ya son las 11, 12 de la noche, ya me tengo que ir a dormir y yo sigo leyendo. Pero porque al final de cuentas, vuelvo a lo mismo. Pues es algo que me gusta bastante y que hice un hábito de eso. Entonces a lo mejor es una recomendación muy genérica, pero realmente es lo que desde un punto de vista personal e incluso justificado en ciencia es lo que yo les pudiera recomendar, ¿no? A mayor horas, a mayor constancia, mejores resultados y más fácil se da esta presunta habilidad lectora o agilidad lectora, creo que es la traducción que le dan los franceses. Entonces, sí, realmente ese es como el tip que les puedo dar, ¿no? Si se apasionan por algo, nada más extiendan estos periodos de lectura, fórmense un hábito y de ahí para adelante. Okay. ¿Y cuánto dirías que es ese rango mínimo de lectura al día para cualquier estudiante, sea de medicina, sea de lo que sea, para formarse en cualquier área? Justamente estamos con una publicación de hábitos estudiantiles que tenemos ya casi 3 años haciéndola, pero necesitamos recabar una muestra más grandota. Y los resultados preliminares realmente hasta ahorita hemos encontrado que para obtener en ciertos contextos de evaluaciones como exámenes o cositas así, el mínimo que hemos encontrado para resultados óptimos, es decir, sacar más del 70% de los aciertos en un examen, nos estamos encontrando que son sesiones de al menos 120 minutos diarios. 2 horas. 2 horas, así es, efectivamente, como mínimo, de forma diaria. O sea, contando sábados y domingos, efectivamente. Naturalmente, pues esto a las personas que sea la primera vez que están exponiendo este tipo de hábitos, pues les va a costar bastante trabajo y más porque pues, no dejan de ser 2 horas de tu día. Pero vemos, por lo menos hasta ahorita, te digo, todo esto es preliminar, falta todavía refinar la evidencia y lograr hacer un análisis estadístico un poquito más bonito, más sofisticado, sería la palabra correcta. Nos parece ser que estamos encontrando un comportamiento lineal o un comportamiento exponencial. Pareciera que a mayor horas, mayor tasa de aciertos en el examen, en la prueba incluso. Porque no estamos hablando nada de retención lectora, esa es otra historia completamente aparte. Y la desviación estándar que encontramos a partir de estos promedios no es tanta una vez que ya incrementaste las 2 horas por día. En otras palabras, una cifra segura pareciera ser, con este estudio que estamos haciendo, serían esos 120 minutos. Excelente. Como mínimo y como máximo. O sea, a partir de eso ya no vale la pena tanto el incremento, es lo que dices. Sí, que aparenta apuntar. Pareciera que sí, pero hablar de desviaciones estándares podemos hablar, y eso es para fines de exámenes. Obviamente el beneficio, si no estás considerando un examen, puede ser mucho mayor, ¿no? Pues por el simple hecho de estar leyendo. Pero así se conforma una desviación estándar. Vas a tener muchas personas que sí se benefician y otras que a lo mejor no tanto. Entonces la cifra segura es lo que nos queda ahí a la mitad. Y es como la recomendación que queremos empezar a dar, pero no hasta haber concluido realmente el estudio. Nice, pues en cuanto tengas ese estudio, pásanoslo y públicalo y lo vamos a compartir en todos lados. Sí. Es la idea publicarlo. Excelente. ¿Y más o menos para cuándo? No, pues, sin presiones. Sí. Para nosotros alcanzar una meta, una muestra estadísticamente significativa, exactamente, más allá que representativa, para no tener nosotros sesgos a la hora de estar interpretando los datos que recolectamos a final de cuentas, tenemos que tener al cálculo que sacamos poco más de 6,000 individuos. Okay. Y ahorita llevamos 4,600. Entonces ya casi. Entonces ya es nada más juntar toda la muestra como para decir, no manches, ahora sí nos queda una muestra muy bonita. Y luego viene todo el arduo y largo proceso editorial. Entonces no sé si en 1 o 2 años ya estará checando esta publicación, que desde luego la vamos a publicar en una revista que es gratis, sin intereses de lucro. Excelente. Para que no tengan que pagar una membresía ni nada por el estilo. La pueden ustedes a final de cuentas tener. Pero bueno, en su momento ya les diremos. Ya iremos viendo qué show con eso. ¿Y cuáles son tus libros favoritos? Hablando de esto de la lectura.
Mira, realmente nunca he tenido algo así como un favorito. O sea, porque pues, es como que muchísimo. No, digo, ¿no? se entiende. ¿Cuántas cosas no? Ahorita, en este momento, igual mañana va a ser otro. Pero... Probablemente mañana van a ser otros. Pero si te digo de lo que más leo, pues a lo mejor te voy a decir como 3 o 4 tratados de cardiología y a lo mejor no. ¿Para qué les digo esos, no? Pero si hablamos de ya de literatura, ya más en un sentido... Algo entretenimiento, algo más de ese tipo de cosas, pues los que siempre me han gustado y que ya los he leído, La Divina Comedia de Dante, a pesar de que no soy un hombre nada religioso, es prácticamente la novela más... Ni siquiera es una novela, es una obra literaria, un poema, de hecho se puede clasificar como poema, el más importante de la Edad Media, escrito por Dante Alighieri, en donde se hace la representación de lo que ahorita de forma moderna pudiéramos conocer como el infierno, ¿no? Entonces me gusta mucho porque tiene un bagaje histórico muy importante. Y el contexto en el que se escribió, si lo traspolas ahorita, no sé, siempre se me hace muy padre. Y siempre que lo leo le encuentro algo más, ¿no? Como cualquier libro que pueda leer. Como cualquier arte, diría yo, definitivamente. Por supuesto, que claro que sí. Me dijiste 3, La Divina Comedia de Dante, definitivamente. Hay otro que es La República de Platón, que consta en un compendio de diferentes diálogos que tiene Platón sobre cómo hacer la estructura social muy padre. De hecho, ese libro me lo recomendó mi hermano, por cierto. Me gusta mucho porque se pueden adaptar bastantes cosas que uno pensaría que Platón, a lo mejor sí las platicaba en ese momento, te digo, para cómo construir una sociedad y cómo valerte de la democracia para poder tener, a final de cuentas, ciertas directrices, pero lo puedes aplicar mucho a tu forma de conducirte en la vida. Entonces me gusta muchísimo porque a lo mejor lo puedo empezar a leer a lo mejor a manera de entretenimiento y pues, me termina dejando algo así como que muy claro, ¿no? Y otro que me gusta muchísimo y que va más o menos por ahí de la misma corriente cultural, no tópica, pero sí cultural, es la Ilíada. Entonces a mí desde chiquito mi papá nos inculcó un gran interés por la mitología griega y la Ilíada es una forma bastante pletórica de la representación de ese tipo de culturas, entonces me encanta bastante la Ilíada, ¿no? Que es un texto además de clásico, súper socorrido por muchísimas entidades de literatura a nivel mundial, entonces pues esos pudieran ser los 3, ¿no? Nice. Buenas elecciones, buenas recomendaciones. Creo que todas están gratuitas. Sí, pues creo que todas son de dominio público para buscarlas en el proyecto gutenberg.com. Ahí les dejo el link, creo que ahí deben estar. Ok, ahí te va una difícil. ¿Qué crees que es lo más extenuante en cuestiones de afrontar como ser médico, en tu posición de médico? Esta parte cuando tienes que aceptar que tu paciente está tan grave o tu paciente tiene ya una enfermedad terminal, que realmente por más recursos que trates de agotar, dígase recursos financieros, dígase recursos intelectuales, los recursos que puedes tener en un hospital, por más que agotas todas esas opciones, ya realmente tu paciente está fuera de manejo. Y eso como médico, pues ok, sí, es muy difícil porque pues, te pega el ego, te pega esta frustración gigantesca que vas a tener porque todos tus estudios a final de cuentas no pueden, a final de cuentas, no sé, rendir frutos. Pero lo más difícil es comunicarle al paciente eso. Decirle al paciente, ¿sabes qué? Ya hicimos todo lo que se puede, tu enfermedad que ha sido debilitante a lo largo de meses, años, lo que tú quieras, está llegando a un punto en donde ha degenerado tanto tu salud que lo más probable es que, así como te sientes de mal ahorita, te sigas sintiendo hasta que eventualmente fallezcas, ¿no? O pierdas la función de alguna extremidad o la función de algún órgano o que necesites algo así. Entonces, dar este tipo de malas noticias nunca, por más que lo hagas, por más que te estés confrontando a los pacientes de esta manera, no sé, nunca dejas de sentir esa parte, como, no sé, hay un autor alemán que describe esta sensación como si alcanzaran dentro de tu pecho y jalaran sin arrancarte el corazón, justamente para escribir este sentimiento como de impotencia, este sentimiento de, híjole, me habrá faltado algo más por ofrecer al paciente o definitivamente agote todo, ¿no? Entonces es muy difícil y es debilitante desde un punto de vista psicológico, si así lo quieres poner, el estarte sometiendo a ese tipo de cosas. Que como te comentaba hace rato, afortunadamente no es tan frecuente que lo tengamos que hacer, pero el día en que tienes que ir con los familiares o con el mismo paciente y decirle, ¿sabes qué? Las cosas van de mal en peor.
Sí sientes como que te mueres un poquito cada vez que haces eso. ¿Y cómo lo confrontas y cómo te preparas para esos momentos que sí son durísimos comparado con cualquier otra experiencia que quizás hayas sentido hasta ahorita? En algunos pacientes ya cuando tienes el gusto de tratarlos durante tanto tiempo y realmente te puedes forjar una relación médico-paciente y te comentaba hace ratito, logras educarlo y empoderarlo, entonces podemos tener a veces este lujo de que el paciente logra manejar sus expectativas, en el sentido de que el paciente ya sabe que el momento en que, por ejemplo en mi caso, su corazón va prácticamente a dejar de funcionar y va a estar muy mal y muy sintomático, bueno, va a llegar tarde o temprano, el paciente a veces puede aceptarlo un poquito más fácil. Obviamente no va a estar feliz de la noticia, mucho menos va a estar tranquilo, pero en ese sentido puede ser algo más fácil y a ti te da un poquito más como que de libertad desde un punto de vista sentimental o a lo mejor psicológico, como para, bueno, pues ahí están las cosas. Pero cuando tienes pacientes que conoces por poquito tiempo, que llegaron en un contexto muy agudo, muy precipitosamente deteriorándose, y tienes que a veces platicar 2 o 3 segundos antes de que tengas, por ejemplo, que intubar al paciente y no volver a hablar con él pues, por la situación de gravedad, no, te agarra completamente en infraganti y ya ni siquiera puedes platicar con el paciente. Tienes que platicar con la familia, que de por sí vienen devastados, trayéndote un cuerpo que a lo mejor está ya casi inanimado y que tú tengas que salir y decirle, ¿sabes qué? El tiempo en el que han traído a esta persona pues es el suficiente como para permitirme decirles que ya es muy tarde, ¿no? Para decirlo eso. Entonces, a veces sí tienes el lujo del tiempo y de que tu paciente pueda tomar las cosas más fácil. A veces no tienes nada de tiempo para prepararte y tienes que soltarles una bomba a los familiares del paciente o al mismo paciente y decirle, ¿sabes qué? Llegaste y te estás muriendo y definitivamente pues, esto va de mal en peor, ¿no? Entonces, no es como que una rutina que tengas para Sí, no te puedo agarrar ensayar un discurso o algo así, porque cada paciente es diferente, entonces no. Sí, no. Pero de hecho eso que mencionas de empoderar al paciente, alguna vez lo leí en un libro, no me acuerdo cuál era el autor, que hablaba sobre manejar las emociones y todo este aspecto psicológico de las relaciones interpersonales como emotional bank accounts, como cuentas bancarias en las que hacemos retiros y depósitos emocionales en los que la idea es que cuando conozcas a una persona pues no tienes nada depositado a nivel emocional dentro de esta persona. Entonces mientras la vas conociendo, mientras la vas empoderando, pues vas depositando y adquiriendo estas ganancias emocionales dentro de la persona. Que sí es como algo muy utilitarista, muy de negocios, pasar algo esto de lo emocional. Pero a fin de cuentas funciona igual. Y ya que necesitas hacer un movimiento difícil, arriesgado, haces un gran retiro, pero ya tendrás fondos para poder hacer ese retiro sin que haya una caída, una bancarrota, una pérdida de la relación emocional. Y creo que aplica bastante bien eso que vives con los pacientes. Digo, obviamente es una súper simplificación de lo que se vive, pero me recuerda bastante a esta teoría. ¿Qué dirías que son las 3 características esenciales para cualquier estudiante de medicina? Probablemente la principal, una tolerancia increíble a la frustración. Definitivamente, porque cuando somos estudiantes de medicina, y esta por cierto es una reflexión que también me compartió mi hermano, la edad a la que tenemos que decidir qué carajos quieres hacer el resto de tu vida en México es a los 18 años. Entrar a una carrera a los 18 años, sí. Estamos verdes, ¿no? Algo así decías, ¿no? De que eso es un abuso. Deja tú un abuso, es que es la forma en la que pues, nos traen, ¿no? Es nuestro upbringing y a final de cuentas tenemos que tomar decisiones importantísimas con nada de bagaje, o sea, con nada de experiencia que realmente te sirva como para decir, güey, esto quiero hacer el resto de mi vida. Entonces, eso hace que la transición del bachillerato a la Universidad de Medicina, a la facultad como tal, sea una en donde realmente no estás preparado y es algo abrupto y es algo insultante en todos los sentidos, que nos terminamos acostumbrando a eso, pero ni modo. Y por eso, chavos que a lo mejor no leían nada en la preparatoria y ahora les están diciendo que se tienen que aprender la mitad de un tomo completo de anatomía a lo largo de 6 meses, pues va a ser una empresa súper difícil para que puedan sobrellevar, ¿no? Entonces, definitivamente, la tolerancia a la frustración es como un must-have en cualquier persona que quiera medio meterse a estudiar medicina, ¿no? Así como, desde luego, este tipo de tolerancia, el segundo tributo que yo le conferiría a un estudiante de medicina sería que pueda tener esta capacidad de ser autodidacta. ¿Por qué? En primer lugar, en México tenemos un sistema de educación médica que está horrendo, en donde ponen, no es en todos los casos, pero sí es en la mayoría, en donde al alumno inexperto, falto de dominio de todo tópico en medicina, lo ponen a dar clases
para más a los estudiantes de medicina. O sea, el inexperto le enseña al inexperto. Y el maestro o el titular del curso va a estar presente en el aula o ahorita en los cursos virtuales ahora por lo de la pandemia. Pero realmente, a pesar de que está ahí, no va a hacer intervenciones con el suficiente tiempo como para que realmente se pueda construir una clase, por lo menos en un modelo habitual, que sabemos que ese modelo sí tiene bastantes creces, ¿no? Desde un punto de vista educativo. Entonces, si no, independientemente de si se está aplicando este sistema donde el alumno le da la clase al alumno o de que tengas tú a final de cuentas un maestro como tal, si no eres autodidacta, no vas a tener la capacidad de cuestionar lo que se te está presentando como la evidencia o como tu clase, para que a partir de eso puedas tener un crecimiento un poquito más sostenido y desde luego que te permita más adelante poder contrastar cómo eras cuando estabas estudiando en segundo o tercer semestre de la carrera y cómo eres ahorita que a lo mejor ya eres un médico general o estás en tus últimos semestres previo a graduarte, ¿no? Entonces, tolerancia a la frustración, esta capacidad de ser autodidacta. Y la tercera, que a lo mejor puede estar o puede no estar, quizás sería esta forma, no sé cómo englobarlo en una palabra, pero hablaríamos nosotros de esta búsqueda de la autocrítica, ¿de acuerdo? O sea, más que ser autodidacta, ahora sí en este sentido sería reconocer, vaya, tus limitaciones y a partir de ahí tú poder medrar en un sentido académico, en un sentido emocional, en un sentido personal y que en este sentido de la autocrítica no tengas una influencia como tal tan marcada de externos. ¿A qué me refiero con esto? Que no te estés comparando como tal con el cerebrito del salón, ¿no? Que no te estés comparando con el burro que no se puso a leer en todo, ¿no? Sino que te compares con tu versión de hace 24 horas. O sea, yo, Hugo, me comparo con el Hugo de ayer y si el Hugo de hoy no fue mejor al Hugo de ayer, pues valió madre ese día. Afortunadamente voy a tener 24 horas para poder renovarme y para poder tener una oportunidad más de decir, güey, ¿sabes qué? La cagué hace 2 días, ahora ya estoy mucho mejor, ¿no? Entonces, en este sentido de la autocrítica, para mí, te digo, puedes tenerlo o puedes no tenerlo al estar estudiando medicina, porque cuando ya seas médico, ahora va a ser imperativo que lo tengas, ¿no? Entonces te digo, si lo quieres ya de una vez aplicar cuando estés como estudiante, chido, te vas a ir acostumbrando, porque cuando ya seas médico, si no tienes esto, vas a perecer desde un punto de vista académico, no vas a tener nada de credibilidad y probablemente vas a ser un médico que realmente no tenga mucho que aportar. Wow, pues me llevo también tus recomendaciones para cualquier área de la vida. O sea, esto de ser autodidacta, superar, bueno, ser resistente a esas frustraciones de la vida y aparte estar en un constantemente crecimiento y preguntarnos dónde estamos y dónde queremos estar, aplica a todas las áreas definitivamente. ¿Cuáles dirías que son las 3 aplicaciones que más te han ayudado en este transcurso médico, pero también de influencer? Así, tus 3 aplicaciones favoritas para Dr. Huge, tu desarrollo personal. Como tal, médicamente hay una que se llama Medscape, que es básicamente una aplicación donde tienes referencias médicas de medicamentos, o sea, de padecimientos médicos, pues, de medicamentos como tal farmacológicos, calculadoras para ciertas escalas que necesitamos en medicina. O sea, es prácticamente la mayoría de la teoría de la medicina en una sola aplicación. Está una navaja padrísimo. Suiza para médicos. Haz de cuenta, básicamente es eso. Y es completamente gratis, así que está padrísimo, ¿no? Está muy padre. Medscape, yo creo que lo uso todos los días. En cuanto a lo de mis redes sociales, Instagram, desde luego, el app como tal. Y ahí puedo, desde luego, subir mis dibujos, hacer mis clases en línea. En fin, pues, la plataforma, una de las que más uso para hacer este convenio de medicina y redes sociales, ¿no? Y la tercera, que posiblemente más uso, se llama Sketchbook, que es justamente la aplicación en donde hago mis dibujos con mi lápiz y pues, a final de cuentas a veces puedo hacer alguna que otra nota ahí, pero realmente el 99.9% de las veces la uso para hacer mis dibujos. Nice. Y eso a la vez, o sea, no solamente es útil para sacar revenue de eso, para poder educar, sino que también creo que te sirve para retener toda esa información que estás estudiando día con día. O sea, si te pones a manifestarlo cinéticamente en manera de lectura y en manera auditiva, tienes distintos canales en los que te estás constantemente repitiendo esto que estás aprendiendo y creo que definitivamente ha de ser una de las cosas que más te sirve para aprender y quedarte con ese conocimiento. Aparte de todo eso, ¿qué otra cosa crees que te ayuda a poder retener esa información que necesitas retener para tu chamba médica, para tu día a día, para todo? Yo creo que los médicos tenemos ahí un plus que a lo mejor en otras áreas no se puede, que es que prácticamente todo el día
ya cuando estamos con los pacientes, es como si nos estuvieran haciendo un examen, ¿no? Entonces, en ese examen respondes bien, respondes mal, pero por el simple hecho de estar viendo lo mismo y lo mismo y lo mismo una y otra y otra y otra vez, es mucho menos fácil que lo olvides, porque al final de cuentas esto cuenta como una rutina, y podemos tener nosotros información más fácil por algo que se llama razonamiento analógico, que si bien no es lo ideal, puedes tú evocar a lo mejor hace 2 años cuando viste un paciente muy similar al que estás viendo ahorita, y como se te complicó tanto ese paciente y aprendiste tanto, pues muy difícilmente se te va a olvidar esa experiencia, ¿no? Entonces pasa, a final de cuentas, a enseñarte en muchos niveles, desde lo académico, desde lo práctico hasta lo emocional, ¿no? La forma en la que te manejaste. Entonces, estar teniendo esta confrontación con escenarios y escenarios y escenarios todos los días hace, por lo menos así lo veo yo, que los médicos olvidemos tan fácil no sé, un aspecto en particular, de un rubro en particular, de cierta cosa específica de la medicina, ¿no? Simplemente por el hecho de estar teniendo un contacto con un escenario que se puede replicar en un número de veces a lo largo de toda tu práctica médica o de tus días de estudiante. Nice. Sí, es cierto, no lo había visto de esa forma, es un gran plus. Y esto que dices de pues, esos momentos difíciles o emocionales, pues al fin de cuentas eso marca que sean improntas, y pues las improntas son la combinación de un tipo de conocimiento con una emoción, y eso hace que prácticamente quede sellado en tu mente de una manera muy fácil. Exacto. Entonces, doble utilidad, yo diría. Como figura pública, como Dr. Huge, influencer, como quieras atribuirle a esto que ya eres, ¿qué es lo más difícil de serlo? Y lo más chido también. Lo más difícil, y no sé, creo que esta puede ser una forma rara de verlo, pero lo más difícil es que la gente me esté diciendo que me están saliendo las cosas bien, o que todo está muy padre y que siga así, bla, bla, bla. Se agradece, por supuesto que se agradece, y eso lo llevo con el día al día muy, muy, muy cerquita en mi corazoncito, y insisto, o sea, se siente muy bonito. Pero al mismo tiempo siento que eso no me hace un servicio, de forma tal que yo a veces puedo apreciar un poquito más, en cierto sentido, que me digan que estoy haciendo algo mal, o que le estoy regando en algo, o que no les gustó una parte de mi contenido, porque esa es realmente una forma que tengo yo para tomarlo y crecer. Entonces puede ser eso un ámbito como agridulce, ¿de acuerdo? Algo que a lo mejor puede ser muy ambivalente, porque te digo, pues, ¿quién no siente padre que te reconozcan algo y que te digan, no, lo estás haciendo bien, ¿no? Pero al mismo tiempo que me digan que soy una mierda o que estoy haciendo algo definitivamente mal, pues me ayuda a medrar, ¿no? Al final de cuentas, Sí, me ayuda a crecer. Funciona, es crítica. Claro. ¿Qué dirías entonces que es lo que más te gusta de todo eso? ¿De redes sociales en general? Sí, de Dr. Huge, la figura que creaste. Pues este personajito que al final de cuentas ahora sí ya es parte de lo que hago todos los días, es cuando a partir de lo que ya generé en redes sociales o del mensaje académico, educacional, lo que sea, que ya puedo transmitir, veo yo que mis seguidores, que en algún momento llegan a ser incluso estudiantes directos míos, pueden aplicar realmente el conocimiento. Entonces, por ejemplo, hace 2 días estábamos en el hospital y di una conferencia de una enfermedad que se llama tromboembolia pulmonar. Entonces, uno de mis seguidores que estaba de interno ahorita mío, llegó conmigo y me dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacerle esto y esto y esto al paciente, porque yo me acuerdo que en tu clase dijiste que se tiene que hacer así, así, así. Y efectivamente, o sea, este chavo nada más con ver una clase de algo muy particular en medicina, pudo aplicarlo y pudo ayudarnos, a nosotros los especialistas, a salvar una vida, de forma tal que ahora sí vi que realmente lo que le ofrecí en ese momento, como a muchísimos otros de los seguidores que puedo estar teniendo, fue de una forma internalizada, aplicada y que realmente rindió frutos. Entonces eso se siente padrísimo, ¿no? Porque puedo yo a final de cuentas convenir lo médico con lo educacional, con las redes sociales y ver los frutos, tanto que tengo a un pequeño colega ayudándonos a tratar a un paciente críticamente enfermo a partir de una enseñanza que a lo mejor ya tenía un gran bagaje con sus años de estudio, no lo dudo, pero porque él haya hecho ese reconocimiento de, yo me acuerdo que en tu clase dijiste esto, o que en el video de tal fecha que subiste en Instagram dijiste esto, dices tú, no manches, ¿no? O sea, sí le sirvió, sí sirvió. Se acordó antes que yo. Pudimos salvar una vida ese día con lo que él empezó a adelantarle, ¿no? Entonces, eso es padrísimo, siempre va a ser muy padre, ¿no? Qué chido, sí, definitivamente creo que eso se ha de disfrutar. Oye, y ahorita me surgió otra duda, o sea, con esto que dices, pues sí, la figura que creaste a partir de tu dibujo, ¿qué tan diferente
porque a fin de cuentas es una imagen que das, pero ¿qué tan diferente es Hugo Radillo, doctor Hugo Radillo, a Dr. Huge, esta persona que vemos en redes sociales? ¿O qué tan similares son? ¿Qué cosas quizás omites? ¿O cómo lo has ido trabajando? Si es que se vale preguntar este tipo de cosas. Mira, ya realmente ahorita ya te puedo decir que ya es una amalgama indistinguible, ¿no? O sea, ya prácticamente... Una simbiosis. Sí, ya pasó a ser exactamente, ¿no? Como Eddie Brooks y Venom. Ya somos el mismo güey ahorita. A veces uso Eddie Brooks, a veces uso a Venom. Perdón por la referencia tan ñoña. No, pero funciona muy bien. Pero es el detalle, ¿no? Que a lo mejor en algún momento dije, oye, ok, me voy a mantener en el anonimato de mi caricaturita y por eso nunca en mis redes sociales sale Doctor Hugo Radillo, el canal del Doctor. Pues no, por supuesto que no, y sale Doctor Huge, muy bonito. Pero ahora, como francamente me toca ver que los estudiantes de medicina o mis mismos colegas incluso a veces se acercan a mí buscando un consejo médico, pero ya más con base a lo que pude haber dicho en alguna conferencia en redes sociales, etcétera, etcétera, pues ya realmente tengo que usar parte de los dos y usar la ventaja de los dos. O sea, por un lado, al científico, autor de artículos, médico a final de cuentas, versus el personaje de redes sociales, porque puedo hacer una experiencia muy bonita de las dos partes pues, en un solo contexto, ¿no? Entonces, poder definir dónde empieza Dr. Huge y dónde empieza el Dr. Hugo Radillo, ya a estas alturas del juego es bastante difícil, ¿no? Incluso cuando me invitan a dar una conferencia, me presentan como el Dr. Hugo Radillo, mejor conocido en redes sociales como Dr. Huge, que eso es algo que yo empezaba a hacer en mis videos y ahora realmente ya resuena tanto que así me presentan. Y como me pueden presentar en un foro estudiantil exactamente con esto, me han presentado en congreso internacional. El último justamente fue en un congreso internacional que tuvimos en línea hace como 2 días y así me presentaron. El Dr. Hugo Radillo, mejor conocido en redes sociales como Dr. Huge. Es algo con lo que abro todos mis videos. Entonces digo, ok, o sea, ya saben que este güey de la caricatura es este barbón que está acá. Ya saben que así como hace dibujitos en redes sociales, tiene tantas certificaciones para atender pacientes con enfermedades del corazón. Y, o sea, entonces ya realmente ahorita, más que decir dónde empieza uno y dónde acaba el otro, simplemente puedo decir que ya, ahora sí, son una simbiosis casi. Encarnaste por completo a Batman y Bruce Wayne en carne propia. Es una también súper simplificación, pero... A lo mejor algo así. En el sentido, nada más que aquí todos saben perfectamente quién es Dr. Huge, sí. ¿No? O sea, todos saben cuál es la identidad secreta de Dr. Huge. Que nunca fue un secreto, pues. Pero a lo mejor a inicios quise tratarlo de manejar como que... En el anonimato. Con las ventajas del anonimato, lo que eso implica. Pero ya después me di cuenta de que este desmadre era demasiado grande como para contenerlo. Hasta ser Iron Man, Tony Stark. Exacto, ándale, esa sería una mejor analogía, porque al final de cuentas, pues, invitaban al que hacía los dibujitos a dar una charla en vivo. Entonces, pues, no les podía dar así como que una versión digital del monito hablando, que sé que se puede hacer, pero en ese momento, pues, ni sabía cómo hacerlo a final de cuentas. Y, pues, te terminas presentando en carne viva, ¿no? Y, pues, ya, para cerrar, para acabar con este ciclo de dudas, ¿cuándo se va a acabar el COVID? No se va a acabar. Excelente. No. El detalle es, o sea, podemos aplicar ciertas definiciones operacionales que dan ciertas instituciones como la OMS, por ejemplo, pero realmente decir que la pandemia va a terminar, pues a lo mejor se puede contener. Para darte un ejemplo, se nos olvida muchas veces que todavía seguimos con la pandemia del VIH, que empezó a lo mejor un poquito antes de los 80s y ahorita todavía seguimos viendo casos. El detalle es que cuando estas enfermedades tienen cierta transición epidemiológica, ahora ya las consideramos cotidianas, de forma tal que tú puedes... Normalizamos. O sea, se pueden tener de una forma comunitaria este tipo de enfermedades. Entonces el COVID no se va a ir. Así como la influenza nunca se fue y todavía seguimos teniendo casos de influenza. Lo más seguro es que pues, más adelante sigamos viendo casos con COVID. Obviamente con menor frecuencia, si todo esto se logra contener ahora con las campañas de vacunación que se están teniendo, no nada más en México, sino a nivel global, ¿no? Que a final de cuentas eso es lo que importa. No tanto que en un solo sector del mundo se vacunen, ¿no? Sino que en todos lados se pueda tener la disposición de la vacuna y que ahora sí de forma global disminuyan los contagios. Entonces, sería muy ambicioso y muy irresponsable de mi parte decir, sí, esta pandemia se acaba en 2 años. Por supuesto que no te puedo dar ninguna garantía. Y probablemente, te digo, el término correcto no sea que se termine la pandemia, sino que se pueda contener. Y que nos podamos adaptar sobre todo a esa nueva realidad, supongo. Así es, que ya la estamos viendo ahorita, ya ni siquiera va a ser tan nueva para entonces, pero bueno, lo importante es que se tenga esta consideración, ¿no? O sea, probablemente el término no sea acabarse la pandemia, sino
se va a contener. Ojalá se reduzcan los casos lo más pronto que se pueda. Pero ya, lo más probable es que el COVID sea un constante enemigo con el cual vamos a tener que estar batallando tanto los médicos como pues, la comunidad en general. Pues bueno, muchísimas gracias, Dr. Huge. La neta, disfruté mucho esta conversación y pues encantado. Muchas gracias por abrir tu corazón médico, tu corazón de Batman. Ay, cállate. Cuídense mucho, está muy bien. Chao. Quitarme la ropa enfrente de la cámara ha sido algo bastante... He escuchado que eso deja mucho. Sí, bastante. Es la industria pornográfica, básicamente. Güey, antes de hacerte famoso tuviste que haber pensado en mis sentimientos. Y no lo hizo. Te compré un iPhone. Y no lo hizo. Cree que puede comprarme con esto. Y no lo hizo. ¿Circuncisión? ¿Te acuerdas si era qué, cómo, cuándo? ¿Una demostración? 3 y... Como una demostración, si según tú tengo la circuncisión, no tengo prepucio que enseñarte. ¡En exclusiva! Güey, Lo tenemos. Ya era todo lo que quería. Era Sí. una temporada. solo que así se va a ver el nombre del video es no sé, chiste de prepucios, algo, no sé. Inserte prepucio. 10 datos innecesarios de Dr. Huge. Aquí en exclusiva. Solo es ese. Y se acaba el video. ¡Uno! Dime la circuncisión. Ya, exacto. Pero no estoy circuncidado. Bueno, la última vez que chequé no estoy circuncidado.